los objetivos de la educación comparada, que son muchos. Estuvimos hablando de su finalidad, estuvimos hablando de un poco de las categorías que en este mundo comparativo se utilizan. Y bueno, hicimos un breve bosquejo histórico, pero ya hoy se nos cortó la transmisión precisamente en esta parte cuando estuvimos hablando de la génesis y el desarrollo de la educación comparada, y habíamos ubicado a Marc-Antoine Louviers de París como el precursor de esta ciencia. Y ahí mismo fue donde se produjo la caída de la fase eléctrica. Habíamos hablado de eso y la importancia de su libro, El breve bosquejo de educación en Francia, que no es más que un estudio, un primer estudio comparado de la educación. ¿Por qué? Porque esta ciencia no nace con la educación, nace con la anatomía, y ahí lo pueden leer, él mismo lo asevera, así como la anatomía comparada ha servido para hacer progresar la ciencia anatómica, pues entonces la educación comparada debe servir para hacer progresar las ciencias de la educación, los sistemas educativos y todo lo que nosotros en materia de educar y enseñar hacemos. Y por qué no, debe también servir a la educación para el arte, en el arte y sobre arte. De ahí mi insistencia en traer esta temática como un taller al segundo Congreso Internacional de Arte para la Educación, y bueno, vamos a seguir debatiendo en el día de hoy algunos resultados interesantes. La educación comparada, yo he reconocido en ella tres etapas fundamentales. Una primera etapa que llamo como etapa constitutiva o etapa precientífica, donde aún no se puede hablar de un objeto propio, de un método propio, de un sistema categorial propio, porque se está conformando como ciencia. Sin embargo, es una etapa muy importante porque es la etapa del siglo XIX caracterizada en Cuba y en el mundo por los llamados viajeros. Es decir, personas que pudieron viajar a diferentes partes del mundo y ver lo que se realizaba en esas partes del mundo, establecer algunos estudios a nivel de semejanzas y diferencias y proyectar para Cuba. Este siglo XIX coincide con el siglo XIX cubano, que nosotros conocemos a partir de las guerras de independencia y de los viajes, por ejemplo, de José de la Luz y Caballero, de Félix Varela, que pudieron también aportar al sistema educativo cubano desde esta perspectiva, sin saber que estaban hablando ni de educación comparada, ni de una perspectiva comparativa. Simplemente personas que pudieron estudiar en otras partes del mundo, en Europa fundamentalmente, por supuesto, proyectaron para Cuba algunas de estas cuestiones. El siglo XX lo hemos denominado la etapa de sistematizaciones teóricas. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XX van a surgir algunos acontecimientos y algunas fuentes literarias relativas a la educación comparada que ya sí van a dotar a esta ciencia de un cuerpo más organizado. Todavía se está formando, pero ya hay una comprensión más consciente de la importancia de la educación comparada y cómo se puede realizar. Y por supuesto, en el siglo XXI somos nosotros protagonistas de este siglo XXI, una etapa, yo le llamaba una etapa prospectiva. ¿Por qué? Porque lo prospectivo va hacia la propuesta de alternativas, me gusta siempre decir, de alternativas de solución desde la categoría del arte como categoría filosófica, que tú lo puedes tomar o lo puedes dejar. No es obligatorio. El arte te permite eso. Lo tomo o lo dejo. ¿Me sirve? No me sirve. Y entonces me gusta hablar de alternativas de solución. Que hay muchas propuestas en Cuba, en nuestras localidades, en el mundo, bueno, y usted decide si lo asume o no y cómo lo asume o qué parte de esa propuesta puede asumir o cómo la puede transformar. Y creo que la educación comparada en el siglo XXI sigue teniendo ese reto. Aquí les he traído para compartir algunos resultados que de características, de lo que se encargó la educación comparada y por supuesto las limitaciones que tuvo esta ciencia durante estas etapas. Nosotros vemos que desde su nacimiento los estudios comparados tuvieron un carácter muy utilitario, es decir, se hacían con un determinado fin. Yo quiero ver cómo funciona el sistema educativo inglés. Y eso desde un carácter muy utilitario, con unos indicadores también muy precisos, muy concisos, cosa positiva, pero tenían esa finalidad, no
nunca rebasaron la línea de ir un poco más allá, de mostrar semejanzas y diferencias. A partir de ahí se catalogaban, por ejemplo, datos pedagógicos, predominaba la narración y la descripción. Mucho cuidado con esto, porque estamos viendo que hay una nueva tendencia en el siglo XXI a narrar y describir, pero la ciencia, como cuerpo teórico, tiene otros encargos para nosotros en el siglo XXI. Y dentro de sus limitaciones, por ejemplo, reconozco la reducción de las valoraciones, por eso mismo, por el carácter descriptivo y narrativo de las experiencias, y se hacían como especie de relatos sobre lo que se veía en otros países, sin llegar a realizar valoraciones. El sobredimensionamiento del aspecto cuantitativo sobre lo cualitativo, muy numérico, datos muy precisos que se podían expresar en por ciento, y esta ciencia durante esta etapa va a tener esas características. Sin embargo, en el siglo XX ya comienza a conformar su cuerpo teórico, como les había anunciado anteriormente, a partir de acontecimientos importantes que se van a dar en este siglo. Y pues, estamos hablando que se va a encargar del estudio de fuerzas motrices y factores que influyen en cómo se desarrolla un sistema educativo y por qué sucede de esa manera y no de otro elemento que hasta ese momento no se estaba teniendo en cuenta. Los comparativistas iban a observar el fenómeno y ya. Sin embargo, ahora en el siglo XX se va a observar el fenómeno, se siguen utilizando indicadores cuantitativos, pero se va a profundizar un poquito más en los factores que están influyendo, que se le llaman fuerzas determinantes o factores extraescolares. Estamos hablando entonces de factores geográficos que pueden influir. Aquí algo importante: un factor geográfico pudiera parecer que no tiene ninguna importancia para un proceso educativo. Sin embargo, no es lo mismo impartir una clase de historia a las 9 de la mañana o de matemática a las 9 de la mañana que impartirla a las 3 de la tarde. No es lo mismo dar clase de matemática en Cuba en tiempo de verano que dar clase de matemática en Cuba en tiempo de invierno. Lo voy a seguir compensando. No es lo mismo dar clase de matemática en Cuba en tiempo de verano a las 2 de la tarde que dar clases de matemática en Cuba en tiempo de verano a las 9 de la mañana. O sea, hay ahí un factor geográfico y todos nosotros sabemos cómo es Cuba en el verano a la 1 y a las 9 de la mañana, que pudiera tener su incidencia en el rendimiento escolar, por ejemplo, de los estudiantes de la enseñanza primaria en las matemáticas. Y pudiera parecernos que ese factor geográfico no es tan importante, sin embargo, pudiera modificar las cualidades de ese indicador si realizamos un estudio de este tipo. A partir de ahí es muy importante el establecimiento de esos factores extraescolares, donde entran los factores geográficos, los factores culturales, los factores económicos, políticos, sociales, religiosos también, y por supuesto el siglo XX abre las puertas al carácter científico de la educación comparada. Por primera vez en el siglo XX, específicamente en el año 1900, arrancando el siglo, se imparte en Estados Unidos el primer curso de educación comparada por el profesor James Russell, profesor de la Universidad de Columbia. Debemos reconocer que en Estados Unidos hay una fuerte tradición con respecto a la enseñanza en educación comparada, con respecto a la realización de estudios comparados y también con la convocatoria de comparativistas del mundo para mostrar los resultados hasta hoy. Yo estuve invitada a uno de los congresos de comparativistas en Estados Unidos. Desgraciadamente no pude ir porque no me aprobaron nunca la visa, no tenía cómo participar, pero sí fui seleccionada, fui premiada incluso con un monto de dinero para participar, y entonces en Estados Unidos esa tradición se mantiene vivas. Muchos norteamericanos intercambian en Cuba con la casa, la Asociación Nacional de Pedagogos de nuestro país, y vienen también a participar de talleres de esta ciencia. Se publica también en el año 1900 el libro ¿Hasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico con el estudio de los sistemas
Michael Sadler, que es a quien se le atribuye ese gran aporte a la educación comparada y su carácter científico, porque en esta obra él explica detalladamente cuáles son los factores, cómo inciden y cómo se debe realizar un estudio comparado desde mayor rigor científico. En Cuba, que no nos quedamos detrás, por supuesto, en el año 1945, fecha temprana, primera mitad del siglo XX, la doctora y maestra Emma Pérez Telles, en la Universidad de La Habana, imparte el primer curso de verano de educación comparada. Y escribe, por supuesto, el primer libro de texto que existió en Cuba. Desgraciadamente no encontramos el libro, no lo tenemos, yo nunca lo he podido tener en mis manos. Si ustedes, que ya hoy forman parte de la comunidad de comparativistas, conocen a alguien que pueda tener en sus bibliotecas personales esta joya, entonces, bueno, nada. El profesor Rolando Buenavilla Recio, profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, realizó un breve bosquejo del libro, pero ya no es el libro, parece que tuvo en alguna ocasión roce con esa fuente e hizo una descripción. Pero realmente el libro yo nunca lo he tenido en la mano, pero sí sabemos de fuentes fidedignas que la doctora Emma Pérez Telles escribió este primer libro. Michael Sadler, como les decía, en el año 1900 se percata de la importancia de los factores sociales para que los sistemas educativos se muevan y determina y anuncia que los sistemas educativos son agentes de cambio social. Y a partir de ahí cambia la historia de la educación comparada en tanto asume como objeto de estudio a los sistemas educativos desde esta perspectiva. Es un sistema educativo, un agente de cambio social. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo de cualquier nación están expresados los fines, los ideales, la concepción, las bases filosóficas, económicas, políticas que sustentan la educación de las nuevas generaciones en esa nación. Y a partir de ahí se genera todo este cambio social y vemos cómo los sistemas educativos son expresión de la realidad. Sin duda, el sistema educativo es expresión de la realidad. Todo lo que nosotros tenemos atravesado en nuestra realidad, la más cotidiana, tiene una expresión en el sistema educativo. Si estamos hablando de problemáticas como la deserción escolar, si estamos hablando de problemáticas como el racismo, si estamos hablando de problemáticas como la presencia de las mujeres en los sistemas educativos, en los sistemas de enseñanza, pues tenemos que mirar indiscutiblemente a la sociedad, qué está pasando con la sociedad y cómo eso tiene una repercusión directa en los sistemas educativos o cómo los sistemas educativos se hacen eco de estas problemáticas y también, ¿por qué no?, de los logros. Michael Sadler plantea que al estudiar los sistemas extranjeros de educación no debemos olvidar que todo lo que ocurre fuera de las escuelas, tiene mayor importancia que lo que acontece dentro. Y a veces queremos que nuestras escuelas sean escuelas modélicas, escuelas perfectas, escuelas ideales. Existe un ideal de educación, existe un ideal educativo y se reconoce como tal, pero la escuela representa y refleja todo lo que acontece afuera. Por tanto, la escuela se parece a su tiempo, a su contexto, y tiene que ser de esa manera, debe ser de esa manera, porque si no, entonces estamos hablando de escuelas tradicionales, de una enseñanza muy tradicional, y es cuando en los discursos pedagógicos que tenemos en los mismos congresos, hablamos entonces de discursos que nada tienen que ver, de escuelas y modos de enseñar que nada tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, es como ahora mismo negarse a utilizar la tecnología y todo lo que ellas posibilitan y ofrecen en la formación de las nuevas generaciones. Michael Sadler reconoce la importancia de esto, pero además agrega algo interesante. Dice que un sistema nacional de educación es algo vivo, resultante de luchas y dificultades, quizás olvidadas
y de batallas pretéritas. Encierra algo de la dinámica secreta que hace posible la vida nacional. Yo no he encontrado en mis años de estudio una mejor descripción de lo que puede ser un sistema educativo que supere la visión de Michael Sandler. El propio sistema educativo cubano nos demuestra esto. Es una batalla pretérita que no iniciamos hoy, que no iniciamos ayer, que iniciamos desde la colonización de Cuba, que iniciamos desde nuestros primeros maestros ambulantes, que iniciamos con las escuelas de niños y niñas en la época colonial, que en el año 1899, con la intervención militar norteamericana, se cambia el currículo en Cuba, se cambia toda la enseñanza, se imprimen los libros de historia, no de historia de Cuba, sino de historia de Norteamérica, se le pusieron colores a los libros. Entonces también nuestro sistema educativo tiene estas características, y porque hoy tenemos un sistema inclusivo, un sistema que es abierto. Tuvimos en la década de los 80 un sistema cerrado con pocas entradas, había que hacer una línea muy derechita, ¿verdad?, para llegar a culminar la escuela. Sin embargo, nos dimos cuenta, mirando también cómo se mueve el mundo, que había que hacerle al sistema educativo varias entradas. Felizmente, el sistema educativo cubano, con todas las carencias y dificultades que tenemos, tiene varias entradas. Hoy usted comienza la primaria y puede terminar hasta 9º grado. Puede salir del sistema de enseñanza y ponerse a trabajar por situaciones personales determinadas. Y cuando esté trabajando en el centro de trabajo, nosotros podemos regresar al sistema educativo. Tenemos cursos para trabajadores en las universidades. Nuestro sistema educativo anteriormente no tenía esas entradas y salidas, era un sistema demasiado lineal. Hoy tenemos estudiantes que pueden estar en la enseñanza técnico-profesional, sin embargo, cuando terminan a los 4 años, pueden incorporarse a la enseñanza universitaria. Eso hasta hace 20 o 25 años atrás no sucedía. Tuvimos que reajustar el sistema para bien, para dar cabida e incluirnos a todos y todas. Entonces, bueno, los aportes de esta etapa yo creo que se pueden sintetizar en el logro, en los estudios comparados, de una visión interdisciplinaria. Estamos hablando, a partir de los factores que ya mencionamos, que se tienen en cuenta con los aportes de Michael Sandler, ya no estamos hablando solo del establecimiento de semejanzas y diferencias, sino de buscar las causas y consecuencias que tienen los factores políticos, económicos, sociales, religiosos, culturales y de todo tipo en los sistemas educativos y en los beneficiarios, profesores, estudiantes, todas las personas que son protagónicos, ¿verdad?, en ese sistema educativo. A partir de ahí, llegamos a nuestra etapa prospectiva en el siglo XXI. ¿Qué propongo? Bueno, propongo que los estudios comparados tengan una interconexión con los problemas educativos y su manifestación en cada contexto educativo local. El problema educativo no puede ser, yo veo el problema educativo hasta aquí y lo veo desconectado de toda la realidad, lo veo desconectado del contexto, lo veo desconectado incluso del contexto local. El contexto local puede ser mi municipio, pero el contexto local también puede ser mi aula, mi espacio áulico, es contexto local. Y a veces no lo percibimos así, vemos siempre el contexto desde esa mirada más grande, más macro, pero también tenemos que encontrar en los contextos locales, en esos contextos educativos, la interconexión de los problemas. Hay una pregunta interesante en pedagogía, que cuando imparto el módulo de pedagogía me gusta siempre empezar por ahí. ¿La pedagogía resuelve viejos problemas o necesitamos una pedagogía para problemas que ya han existido? ¿Qué tipo de problemas tenemos? Hay muchos problemas que vienen navegando desde la antigüedad. Con otra lógica
contextual, en otro espacio, en otro tiempo, en otro siglo. Pero nosotros tenemos un problema, muchos problemas que no son nuevos, que hemos descubierto en las nuevas generaciones, que ya todos nuestros padres, antecesores, por supuesto, han visto: el tratamiento, la igualdad, el derecho. Y por eso hoy las agendas internacionales abordan cada uno: el derecho a la educación, la igualdad, la coexistencia pacífica, el tratamiento a la racialidad, a las minorías étnicas. Hoy son, pero esos problemas no son de hoy, son problemas que no se han resuelto con el tiempo y siguen siendo nuevos derroteros para lo que hacemos desde la enseñanza. En la etapa prospectiva tenemos que decir que predominan las interrelaciones entre el contexto, el problema, las tendencias, las regularidades que derivan de los estudios comparados. Y los aportes fundamentales están en esa relación macro, meso, micro contextual que se establece. Es decir, lo macro, lo meso y lo micro. O en ocasiones vemos nada más lo micro y perdemos lo macro, o en ocasiones vemos lo macro y vamos directo a lo micro, y lo meso está anulado. Y el nivel meso, tanto en política como en educación, como en arte, es importante. Ese nivel medio, porque hay una distancia muy larga desde lo macro a lo micro, y esa relación que parece como una, no sé, pudiera parecer hasta un tanto poco importante cuando hablamos de discursos, de agendas políticas. Nosotros determinamos una política a nivel macro, a veces no evaluamos cómo esa política llega al microcontexto y volvemos a cambiar la política sin tener la evolución de lo que esta política realmente dio como resultado, qué limitaciones, qué potencialidades, qué pensó la gente, qué se cambió, porque realmente los niveles de ejecución de las decisiones no están en el nivel macro, los niveles de ejecución de las políticas están en el nivel micro y en el intermedio meso, que es el que sirve como mediador, ¿verdad?, como corresponsal entre uno y otro nivel. Por tanto, los estudios comparados comienzan a tener esta visión. Se habla entonces de estudios comparados supranacionales que están a nivel de varios países, a nivel macro, y se habla de estudios comparados también a nivel micro local. Buenas tardes a los presentes, José Omar Arteaga, profesor de la facultad, graduado también de aquí recientemente. Maestra, desde ayer estaba escuchándola y, yo conozco lo mismo que de allá de Pinar del Río, porque vengo de allá de la universidad, de la UPR, de ahí de la facultad, de la sede pedagógica, de una carrera anterior a esta. Entonces estaba viendo en las características que tiene la educación comparada como ciencia y le quiero preguntar hasta qué punto, y usted acaba de plantear, y vimos hoy que la escuela americana, o sea, en Estados Unidos fue donde prendió de alguna manera fuertemente esto. ¿Cómo entonces influyen otras escuelas americanas desde el pensamiento antropológico, desde la sociología también? Porque además tenemos cosas como un tronco común ahí, desde la observación, desde la interrelación no invasiva, sino desde la observación para entender fenómenos más allá de entrar incisivamente a querer cambiar a priori. Bueno, realmente la experiencia con los norteamericanos, me hablas de eso, ¿verdad? La experiencia con los profesores y fundamentalmente profesores norteamericanos ha sido siempre positiva, porque el sistema educativo norteamericano tiene unas características bien interesantes. En primer lugar, Estados Unidos no tiene una política educativa propia para todo Estados Unidos, porque cada estado es en sí independiente y tiene sus propias leyes y sus propias maneras. Por tanto, ellos la educación comparada, primero que realizan, tiene esa perspectiva. Cada estado responde a los intereses de su alcaldía, de su gobierno y de del sistema educativo como tenga pensado.
Nosotros realizamos una experiencia que te puedo compartir. Nosotros realizamos un estudio que de hecho está publicado en Argentina, también está publicado en una enciclopedia, sobre cómo se ve la educación comparada en Cuba y a 90 millas, así le llamamos al artículo, ¿no? Y esta experiencia fue bien interesante porque nos dimos cuenta que teníamos más cosas en común que las diferencias. Generalmente, estoy hablando teóricamente para percibir la ciencia, ¿no? Para encontrar los caminos teóricos y metodológicos de la ciencia. Realmente compartimos muchas de estas ideas y todo el mundo sí coincide en algo, y es que hacer calco y copia de una experiencia es un error. Por tanto, debemos ajustar nuestras propuestas a los contextos, debemos ajustar nuestras propuestas a los beneficiarios o protagonistas de esos contextos que también le imprimen una naturaleza, disculpen, diferente, y en eso todos estamos de acuerdo. Una barrera que tenemos, la idiomática, y lo vamos a ver ahora en esta segunda parte. ¿Y por qué una barrera? Porque no dominar un idioma no nos permite realizar bien un estudio comparativo. El tener limitaciones en los idiomas nos impide realizar adecuadamente un estudio comparativo. Porque, lo explicaba ayer, usted no puede llegar al contexto y pretender que le traduzcan todo. Porque en la traducción hay añadiduras, hay omisiones. La realidad de un mediador que no es la misma de usted. La realidad de un mediador que ya no es la misma que usted está percibiendo. Y eso puede limitar de alguna manera el estudio comparado. Por eso Verde, que es el clásico, ¿no?, que define el método comparativo ya como un método científico con unas etapas, con una secuencia lógica, aporta en su obra el método comparativo, que así mismo es el mismo nombre, en 1968, algunas cuestiones básicas que debe conocer y tener un comparativista. Entonces, bueno, no sé si di respuesta a tu pregunta, pero creo que va por ahí. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con los profesores norteamericanos, yo lo tengo que reconocer. Han venido, vienen todos los años. Cuba fue sede del Concilio Mundial de Educación Comparada en el año 2004, si mal no recuerdo, 1994, 2004, creo que 2004. Cuba fue sede del Concilio Mundial, yo todavía no estaba ni cerca de la educación comparada y ciertamente ha habido muy buenas relaciones en este sentido. Y ellos partimos todos del principio de que no se debe copiar ninguna experiencia, que hay que ajustarla a los contextos, que hay que evaluar esos factores extraescolares que inciden y por qué son diferentes en cada nación. Hemos discutido, por ejemplo, recientemente con la visita del profesor Mark Gisborne, discutimos la impronta de la COVID, es decir, cómo cambia la educación a partir de la etapa post-COVID, y vimos cómo en Cuba todavía no tenemos algunos resultados en este sentido y ya ellos están dando algunos pasos de avance para mostrar comparativamente qué cambió antes y después de la COVID. Desde la comparación, un estudio comparado como herramienta científica. ¿Alguien más, por favor? Si yo, pensando ya de manera práctica, tener esas herramientas para trabajar. Sí. Pensando en la danza, que es en definitiva el centro de atención aquí, por lo menos hasta donde estamos, pensando en los estudiantes que están aquí, algunos están en un proceso de tesis, a mí me parece que sería bueno en algún momento enseñar las herramientas de cómo utilizarlas. Porque, por ejemplo, si yo quiero demostrar la presencia de la mujer en la danza cubana, sería muy interesante poderlo trabajar desde el método comparativo y ver en qué medida, es decir, en qué sección lo estoy haciendo. Por ejemplo, en la coreografía. Dentro de la coreografía cubana, la importancia que ha tenido la mujer y demostrarlo con datos, ¿no?
en qué zonas del país hay una presencia femenina en la creación, cómo se ha desarrollado respecto a la creación masculina, o puedo pensar también, por ejemplo, un tema que se está haciendo aquí sobre las poéticas del siglo XXI, qué diferencia la danza cubana, la creación en la danza cubana en este momento de crisis con la creación en la danza cubana en otro momento de crisis que fue en los años 90. A mí eso es una cosa que me obsesiona. Y ahí ya no estaríamos hablando de un estudio comparado solo, estaríamos hablando de un estudio histórico comparado. Y se incorpora una nueva categoría. No se realizan solo estudios comparados, sino también se realizan estudios históricos comparados. Usted asume una parte, un fenómeno, un proceso de la realidad, como este que acaba de mostrarnos la maestra Mercedes, la poética. Sobre todo la creación coreográfica en un momento crítico de la sociedad cubana, en ese contexto. Y lo compara él con él mismo, no con otro, sino a él, con él mismo en otro momento. Y entonces ahí estamos hablando de estudios históricos comparados, que son importantísimos y revelan también las tendencias, las regularidades, las características, los factores que han incidido para que esa realidad sea o se haya determinado de esta manera en este periodo, se determina de esta manera en este periodo y puedo predecir o acercarme a cómo pudiera seguir evolucionando en la posteridad. De manera superficial de observación. Por eso me gustaría tener las herramientas para poderlo hacer consensuadamente. De manera superficial yo sé, o yo tengo una opinión a priori de esos dos momentos. Danza cubana del 90 al 2000 y danza cubana del 2015 al 2025, más o menos, ¿no? Momentos de crisis los dos, o voy por el medio, todo lo que sea, pero lo que se muestra en la escena en contextos similares es completamente diferente. Y son contextos muy similares. Esto es interesantísimo porque ahí la maestra insiste en las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la educación comparada para poder mostrar esto? Tiene un método clásico con unas etapas, que lo vamos a ver ahora. Y nosotros desde Cuba y otros comparativistas que ayer mencioné, de la sociedad de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Chile, de México, que son muy fuertes con el maestro Jaime Calderón, que lo conocí personalmente en el año 2014, han aportado herramientas o concepciones teórico-metodológicas para realizar estudios comparados. Yo voy a mostrar algunos resultados que modestamente, de mi experiencia, que no ha sido muy rica porque somos pocos los comparativistas en Cuba, lo vuelvo a reiterar, pero hemos tenido algún resultado de este tipo. De hecho, voy a mostrar los resultados más recientes, que son una tesis de maestría defendida en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de José Barona sobre la cultura escolar en la Escuela Nacional de Danza desde 1961 o 75 creo, hasta el 2023. La maestrante Eliani compara la cultura escolar de la Escuela Nacional de Danza con ella misma en tres etapas diferentes, buscando esto, las modificaciones y efectivamente el estudio comparado, cuando usted determina los indicadores y realiza todo el levantamiento, te muestra qué cambió de una etapa a la otra, qué se perdió, qué no se hace, qué se hace que no se hacía y qué se hacía que no se hace. ¿Y por qué? Lo más importante es por qué. ¿Qué factores están influyendo? ¿Qué factores determinan eso? ¿Cómo lo estamos percibiendo ahora? Y bueno, llegamos felizmente hasta la proposición, por eso esa etapa del siglo XXI, hasta la proposición a los directivos de la escuela y, ¿por qué no?, del CNA. Se le dejó toda la propuesta de acciones para tratar de mejorar las dificultades que
Por eso yo he denominado esta última etapa de etapa prospectiva, porque yo creo que con evaluar semejanzas, diferencias, factores, problemas y dejarlo ahí, no cumplimos todavía con nuestro encargo como comparativistas. Tenemos que proponer a los decisores de política, a los decisores en nuestras escuelas, a los decisores escolares también o gerentes educativos, como se les conoce en otras partes del mundo, tenemos que proponerle acciones para mejorar las situaciones en nuestros sistemas de enseñanza o en nuestras escuelas. Y yo creo que esa es una de las cuestiones más valiosas que aporta esta ciencia. Quiero conocer a partir también de la intervención de la maestra Mercedes un elemento importantísimo con el cual quiero comenzar, y es que el objeto de estudio de la educación comparada se ha ampliado, ha crecido, sigue siendo el objeto de estudio, primario, el sistema educativo, pero desde mi percepción ya podemos nosotros también realizar estudios comparados de otros objetos o fenómenos o procesos. Podemos hacer estudios comparados de políticas. De hecho, uno de mis resultados de doctorado no va al sistema educativo, va a las políticas y no al sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo existe en esa relación, en esa interconexión con la política. Es mandato el sistema educativo, está escrito, está expresado en un mandato. El sistema educativo de Cuba es de esta manera, de esta manera, de esta manera. En las leyes de educación de los países, una de las primeras cosas que aparece es la organización y descripción de los sistemas educativos. Son ley, es ley. Por tanto, a partir de ahí, el sistema educativo, como ese agente de cambio social, tiene vida propia. Pero ¿qué hay al interior del sistema educativo? Hay problemas, hay limitaciones, hay agentes, hay docentes, hay estudiantes, hay subjetividades, hay currículo oculto que también te ofrece, ¿verdad?, un grupo de informaciones. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que el objeto de estudio, sistema educativo, de la educación comparada como tal, se ramifica hacia otras partes y nos permite también enriquecer el cuerpo teórico de la educación comparada. Nos permite también ampliar esa visión. Ya no solo hacemos estudios comparados de los sistemas educativos, sino también que hacemos estudios comparados de programas de estudio, hacemos estudios comparados de carreras, hacemos estudios comparados de objetos o procesos de una realidad. En este caso, ella está haciendo una propuesta para la danza, pero hay propuestas también para las artes visuales, para la literatura, para la gestión escolar, para la administración, para todo. Y esto le permite también erigirse como ciencia, definiendo su objeto de estudio, que es una tradición. Usted pregunta, bueno, ¿qué hace a un cuerpo teórico ciencia? Bueno, la presencia de un objeto de estudio y de un método. Sí, la educación comparada tiene su propio objeto de estudio y tiene también su propio método, que es el método comparativo, con 4 etapas fundamentales definidas por George Bereder en 1968. La etapa de la descripción, la interpretación, la yuxtaposición, que es la que más le gusta a los comparativistas, que son las llamadas tablas de yuxtaposición, donde usted yuxtapone semejanzas y diferencias, y la comparación. La comparación entonces ha quedado como dentro de la descripción de las etapas, la comparación como que no se, bueno, ¿y qué hacemos aquí en la comparación? Entonces nosotros desde acá consideramos que en esta etapa de comparación es donde revelamos la tendencia a las regularidades y las propuestas de alternativas de solución y las propuestas para los decisores de política, para los gerentes educativos, para los planificadores escolares, en fin, para las entidades que llevan de la mano la decisión o la determinación en algo. Este es el método clásico
pero a este método lo hemos enriquecido ya con varias metodologías, felizmente. Yo propongo una metodología para realizar estudios comparados de la política educativa. La doctora Rosa María Mazón en 2006 propone una metodología para realizar estudios comparados de la educación formal. El doctor Emilio Rodríguez Alfonso en 2012 propone una metodología para realizar estudios comparados de la educación no formal de adultos. Entro yo en 2018 con mi metodología, que son concepciones teórico-metodológicas. ¿Por qué concepciones? Porque no es solo el aparato metodológico que te permita acercarte a lo que yo, sino todo el basamento teórico que tiene la concepción para poder realizar el estudio comparado. Es decir, respetar esa perspectiva del otro, respetar el tertium comparationis, que lo vamos a ver ahora, que es ese denominador común, más allá de las semejanzas y diferencias. A partir de aquí, tenemos que reconocer que la educación comparada tiene también su propio sistema categorial, que es otro de los elementos que cuando usted pregunta, bueno, ¿por qué algo es ciencia? Porque tiene un método, porque tiene método, también porque tiene un sistema categorial propio. Y ahí estamos hablando de los sistemas educativos, estamos hablando de las políticas educativas, estamos hablando de su propio método comparativo y del tertium comparationis como denominador común. Esto es lo que nos une más allá de las diferencias. Somos diferentes, pero en esa diferencia, ¿qué es lo que nos une? Como dice la doctora Fátima Martínez, lo diverso es lo común. Si lo diverso es lo común, y ya sabemos que lo diverso es lo común, bueno, ¿qué es lo que nos une más allá de lo diverso? Y es ahí donde está el logro, la riqueza de realizar los estudios comparados. Tiene también su función, y aquí quiero detenerme, porque generalmente en pregrado vemos mucho eso. Usted pregunta, ¿por qué es ciencia? Pero no es que método, pero las ciencias tienen que tener determinada también su función. ¿Qué funciones tiene la educación comparada? Describir, explicar, predecir y transformar. Y aquí viene la etapa prospectiva, proponer para la transformación. No podemos quedarnos solamente en la explicación, la descripción, la yuxtaposición y la comparación. Ya lo vimos, ya comparamos, ya establecimos semejanza y diferencia. Bueno, y ahora, ¿qué proponemos? Para transformar qué. Y ahí yo creo que ella se eleva definitivamente como sistema científico con una organización propia, que por supuesto esto es un tema que se debate mucho en el mundo. Hay personas, catedráticos, que consideran que la educación comparada no es una ciencia. Esto no estaba previsto en el taller, yo iba a seguir directo a lo que Mercedes quiere, ¿no? A lo que queremos todos, que ver cómo se ejecuta. Pero indiscutiblemente hay que pasar por aquí, porque nos podemos encontrar muchas fuentes que nos plantean que no, que la educación comparada es un auxiliar de la pedagogía. Por lo que ya vimos ayer, que hay dos tendencias fundamentales. Una tendencia a verla como teoría y una tendencia a ver los estudios comparados como herramienta procedimental. Y si yo lo veo solo como una herramienta procedimental, estoy reduciendo, ¿verdad?, ese cuerpo teórico que emana de la educación comparada como ciencia de la educación. Tiene también unos principios, los cuales yo he establecido a partir de mi formación filosófica. Parto de un principio que es muy importante, que es la objetividad. Los estudios comparados tienen también que ser objetivos, tienen que estar sobre la base de lo concreto, de lo objetivo, de lo que es palpable, ¿para qué? Para comprender el fenómeno de esa complicidad de relación. Si permeamos eso de otras cosas, bueno, entonces el estudio comparado no se acerca a lo que realmente es la realidad.
tiene que tener también esa concatenación universal entre los problemas, las corrientes, las tendencias, las visiones, las concepciones. ¿Con qué? De lo macro con lo local, de lo macro con lo micro, lo que nosotros llamamos contexto local. Y tiene, por supuesto, una interrelación entre política y sistema. Era como les decía, eso está escrito en las leyes de educación, una interrelación entre la proyección de la política educativa y la eficiencia, la eficacia de esa política. Bueno, yo proyecto una política de educación y realmente es eficiente, realmente se logró, cómo tengo el feedback, eso, ahí hay una interconexión. Y la interdependencia de los contextos educativos locales en relación con los factores extraescolares. No es lo mismo una escuela en Ciudad de La Habana, primaria, una escuela primaria en Ciudad de La Habana, que una escuela primaria en tiene que tener una formación bien amplia para entender problemas no solo educativos, sino también psicológicos, sociológicos, culturales, religiosos, porque ellos sin duda inciden en ese fenómeno, en ese proceso, en eso. Bueno, entonces hasta ahí esta otra parte. Muchas gracias. Quisiera escucharla. ¿Ya está muy tiempo? Sí, está muy tiempo. Son las 4:39. Como parte del Congreso, eso ya llega. Mañana va a continuar, es su última sesión. Si les interesa tener como el crédito del taller, pues los invitamos a que lleguen mañana, el taller en sí, porque hay quienes han estado ayer y hoy, pero hay quienes nada más han estado hoy. Mañana, para dejarlos y dejarlas enganchadas, ¿no? Enganchados con el taller. Mañana voy a estar abordando la la educación comparada para realizar los estudios. Pero yo he logrado en mi trabajo relacionar eso con la formación de los maestrantes y doctorandos. Es decir, la educación comparada te permite realizar estudios comparados desde toda esta perspectiva, pero también tú puedes utilizar parte de la metodología comparativa para revelar el estado del arte de tu investigación de maestría, doctorado o de pregrado. Iba a preguntarle ya si realmente lo que tienen. Pero eso lo vamos a ver mañana. Cómo la metodología comparativa sirve también para mejorar las investigaciones que hacemos, aunque no sean comparativas. Él tiene esa dualidad, él tiene esa facilidad. Y entonces, bueno, a partir de ahí hay muchas investigaciones que toman un realce diferente. Cuando usted dice, sí, bueno, ¿y de dónde usted determinó que ese problema era así? Bueno, yo determiné que ese problema era así cuando realicé un estudio comparado que me permitió ver esto, en estos lugares, en estos países o de esta manera. Yo le digo a los estudiantes de la sociología desde el primer año que se tiene que acercar obligatoriamente a cualquier método de investigación que les sirva para avanzar, por ejemplo, en el taller de técnicas periodísticas, que es lo que la asignatura que les doy, porque para hacer el reportaje, que es el género periodístico que están asumiendo ahora, tienen que hacer una investigación. O sea, les cuesta mucho trabajo, primero elegir el tema. Tengo quien ha cambiado de tema varias veces. Primero elegir el tema, entender qué importancia puede tener el tema. Y luego encontrar algunas herramientas, porque el primer año todavía no tienen todavía una asignatura de metodología de investigación, pero bueno, yo siempre les digo, hay que ganarse la vida. Y ganarse la vida también es meterse en un taller del método comparado, porque algo de lo que pasa ahí me va a ayudar a hacer lo que estoy haciendo en ese momento, organizar la cabeza, a organizar el conocimiento. ¿Sí? Porque en el taller de crítica, el taller de periodismo, siempre quieren hacer afirmaciones absolutas. Y yo siempre le digo, ¿y cómo tú demuestras eso? ¿Cómo tú
puedes decir, el público estalló en emociones, porque gritó. En arte es un poco complejo. ¿Sí? Es muy complejo porque ya pasa por la subjetividad del individuo. Entonces, yo creo que ha sido muy provechoso. Quiero agradecerte profundamente por el día de tu cumpleaños. Estar trabajando aquí, estar brindando tus conocimientos, de verdad. Ha sido un placer compartir el día de mi cumpleaños con ustedes en esta tarea que yo digo que es una tarea bien importante y a mí me ha gustado mucho que Mercedes me haya invitado a formar parte del comité organizador del evento, del congreso, porque nunca lo había hecho. Siempre había participado como delegada,